Me llamo Mia, todos me dicen Casey, tengo 31 años. 7 días después de que un camión de reparto se pasara un alto y doblara mi coche alrededor de un barandal, mi madre finalmente entró a mi cuarto de hospital, y lo que encontró fue una cama vacía con una sola nota en la almohada. Para entonces ya sabía sobre las 3 llamadas telefónicas. Sabía que mientras un cirujano decía que esta noche podría ser la última, mi madre contestaba ocupada, su hermana nos necesita más ahora mismo. Sabía que mi hermana nunca contestó en absoluto. Sabía que mi papá estaba a miles de kilómetros, creyendo una historia construida solo para él. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Esa nota en la almohada era solo el principio. 2 semanas antes del accidente, mi vida corría según un horario que no era mío. Soy enfermera, 8 años en el piso de medicamentos del Hospital Regional St. Bridget, turnos de 12 horas, y de camino a casa pasaba por la farmacia por el resurtido de presión de mi madre porque ya estaba afuera de todos modos. Llenaba su organizador de pastillas cada domingo. Pegué un calendario de medicamentos con código de colores en el refrigerador de mis padres, y mi madre me agradecía de la manera en que agradeces a un repartidor. Tenía mi propia vida, técnicamente, un departamento de una recámara sin elevador. Pero el chat familiar poseía mis noches. Y esa primavera tenía un solo tema. La boda de mi hermana Madison. Vestidos, pasteles, una crisis de 3 días sobre el color de las servilletas. En medio de todo, Biscuit, el bulldog francés de Madison, se desgarró un ligamento de la rodilla, y el chat lo trató como trasplante de corazón. Mi papá era el único que alguna vez cambiaba el tema. Estaba en Singapur 5 semanas instalando una línea de empaque para la empresa a la que le había dado media vida. Cada llamada empezaba igual. ¿Cómo está mi niña? Solo a mí me preguntaba eso. La semana antes de que volara, lo ayudé a buscar su pasaporte en su estudio. Cajón de cachivaches, ligas, un puño de alfileres de donación de sangre de la iglesia que se remontaban 20 años. Mi papá dona sangre como si fuera deporte competitivo. Me reí de los alfileres, cerré el cajón, y no pensé nada más. Ese martes salí de turno a las 7. Cansada como solo te deja un doble turno. Le mandé un mensaje a mi mamá diciendo que su receta estaba en mi bolsa. Nunca llegué a casa. La intersección de la Ruta 9 en Calleján tiene un semáforo largo y mala temperatura. Tenía la luz verde. Un camión de reparto decidió que el rojo no le aplicaba a él, y 40 millas por hora de acero se encontraron con la puerta de mi lado del conductor. Recuerdo el sonido más que el impacto. Un abrelatas gigante trabajando rápido. Me llevaron a mi propia sala de emergencias. Hay una vergüenza especial en sangrar frente a personas con las que almuerzas. Entraba y salía de conciencia mientras el equipo de trauma corría el alfabeto sobre mí. En algún lugar de ahí, mi bazo se había desgarrado y estaba vertiendo silenciosamente mi suministro de sangre hacia lugares donde no pertenecía. Nadie necesitaba mi permiso para arreglarlo. Cuando llegas inconsciente y muriendo, el consentimiento está implícito. Pero hay un protocolo para la familia. Alguien saca tu contacto de emergencia y hace la llamada. El mío estaba archivado con recursos humanos desde mi primer día. Lorraine Attlee, madre. Me llevaron rodando hacia el quirófano poco después de las 9. Mi presión era una sugerencia a esas alturas, y en algún lugar arriba de mí, en la estación de enfermeras, ya sonaba un teléfono. No estuve despierta para nada de esto. Lo he reconstruido desde entonces por la única persona que estaba del otro lado de ese teléfono, Nora Fenny, enfermera en jefe, mi mejor amiga de 9 años, la mujer que marcó el número de mi madre 3 veces en una noche. La primera llamada salió alrededor de las 8:45. Nora mantuvo su voz en ese registro clínico estable que nos entrenan a usar. Su hija tuvo un accidente serio, está inconsciente, va a cirugía de emergencia, debería venir ahora. Mi madre no preguntó a cuál hospital, no preguntó si iba a vivir. Hubo una pausa, dice Nora, con música de boutique sonando detrás. Y entonces, estamos ocupados, su hermana nos necesita más ahora mismo. Pidió que la mantuvieran informada, de la manera en que rastrearías un paquete. La segunda llamada vino del cirujano de trauma mismo antes de abrirme, porque los números se veían feos y él creía en darle a las familias la verdad. Recibió el mismo muro. La tercera llamada fue Nora otra vez, poco después de las 11, cuando salí de cirugía pero no fuera de peligro.
Dijo las palabras que las enfermeras solo decimos cuando las decimos en serio. Si hay familia que quiera estar aquí, esta noche podría ser la última. La respuesta completa de mi madre. Manténganos informadas. Nora también intentó con Madison. Directo al buzón de voz. Un mensaje llegó media hora después. Estaba en el veterinario de emergencia con Biscuit. Mamá se está encargando. En algún lugar del pueblo, mi mamá se estaba encargando desde las sillas buenas de una boutique de novias, y mi hermana sostenía la pata de un bulldog francés. Tenía 31 años y mi pariente más cercano me había puesto en espera. Nadie vino, ni esa noche, ni la siguiente. Desperté al tercer día, sin bazo, con un tubo de respiración recién fuera de mi garganta y una voz como bisagra oxidada. Hice mi propio inventario porque claro que sí. Esplenectomía. 3 costillas rotas del lado izquierdo. Una muñeca fracturada en férula. Una contusión que hacía nadar el techo si giraba la cabeza rápido. Mi teléfono había muerto en la escena. Así que me quedé ahí conectada a un monitor, y observaba mis propios números en vez de preguntarle a nadie cómo estaba. Viejo hábito. Las enfermeras somos pacientes terribles. Al otro lado del pasillo había un señor mayor cuya familia se había organizado en turnos. Hija en la mañana, hijo a la hora de la comida, un elenco rotativo de nietos por la tarde. Conocía ese horario, lo había construido para las familias de otras personas 100 veces. Nadie había construido uno para mí. Al cuarto día me movieron a la unidad de recuperación intermedia. Le pregunté a Nora la pregunta que había estado rondando desde que me quitaron el tubo. ¿Alguien llamó de vuelta? Nora es el tipo de amiga que no te va a mentir, que es exactamente porque miró la bomba de intravenosa en vez de mi cara. La respuesta llegó a la mañana siguiente con café y la expresión que guarda para entregar malas noticias. Me contó de la primera llamada y la música de boutique. Me contó de la llamada del cirujano. Me contó de las 11 de la noche y la frase que termina con esta noche podría ser la última y la respuesta que fue más corta que una despedida. Manténganos informadas. Le pedí prestado su teléfono y abrí el Instagram de Madison, que es público, claro. Ahí estaba todo con esa luz brillante filtrada que hace que cada vida se vea como comercial. Mi hermana en el espejo del vestidor, satín y encaje, copa de champán levantada. Mi mamá a su lado sosteniendo el velo como si fuera un recién nacido. La historia se había publicado la misma tarde en que un cirujano le decía que su otra hija tal vez no vería la mañana. Al día siguiente, Biscuit con un conito, pierna vendada. Mi mamá también en el fondo de esa foto, arrullando al perro contra su suéter. Me senté con el teléfono en mi cobija un rato. No grité. Hay un interruptor que se activa en la gente médica durante un código. Manos ocupadas, voz plana, sentimientos archivados para después. Se activó. ¿Y mi papá en todo esto? Habría nadado del puerto de Singapur si hubiera sabido, que es exactamente porque no sabía. Lo llamé desde el teléfono de Nora al cuarto día. Directo al buzón de voz. Cambia su tarjeta SIM por una local cuando trabaja en el extranjero. El número americano duerme en un cajón 5 semanas. Todo se canaliza a través de una sola persona. Mi mamá, control de misión, guardiana de las noticias familiares. Al quinto día pedí prestada la tableta de Nora y le escribí un correo. Papá, el martes un camión chocó mi coche, se me rompió el bazo, tuve cirugía de emergencia, 3 costillas rotas, una muñeca fracturada, una contusión, estoy estable ahora, he estado sola aquí 5 días, llama al hospital si quieres verificación, te quiero. Presioné enviar a las 9 de la noche, que era mañana donde él estaba. Llamó al teléfono de Nora 11 horas después. Voy a escuchar ese primer sonido que hizo por el resto de mi vida. No una palabra, solo aire saliendo de un hombre. Entonces, Casey, tu madre me dijo que fue un rasguño, unos moretones, me dijo que no cortara el viaje, que ella lo tenía manejado. Manejado. Hubo un silencio largo en la línea mientras ambos hacíamos la misma cuenta. No solo había fallado en venir, había manejado la historia. Antes de colgar, mi papá dijo una cosa más, muy nivelado, y me asustó más de lo que un grito lo habría hecho. No le digas a tu madre que sé. Déjame ver su cara cuando entré. Para el 7º día me dieron de alta. Le pedí una hoja de papel. No soy dramática por naturaleza, documento, no compongo, pero algunas cosas necesitan estar por escrito. La doblé una vez y la puse en la almohada,
justo en el centro donde debía estar la cabeza de un paciente. Nora estaba en la estación esa tarde, así que lo que pasó después viene de ella. Alrededor de las 4, mi mamá y Madison finalmente bajaron por ese pasillo. 7 días después de la primera llamada, vinieron con flores y un globo, vestidas como reportaje de revista sobre perdón, porque mi papá había llamado desde su escala y mi mamá necesitaba una escena de reunión familiar montada antes de que su avión aterrizara. Entraron a un cuarto vacío. Madison revisó el baño. Mi mamá levantó la nota y Nora dice que vio el color abandonar su cara en tiempo real, de arriba abajo, como si alguien hubiera abierto una válvula. Esto es lo que decía. Me di de alta yo misma, no se preocupen. Tuve una semana de práctica estando sola. Díganle a papá la verdad por una vez. Demasiado tarde, ya lo hice yo. Aterriza a las 6:40. Nos vemos en la boda. Mi papá no fue a casa primero. Su avión aterrizó a las 6:40, y para las 7:30 había un coche rentado frente al edificio de Nora y un ingeniero de 62 años parado en la puerta con su maleta todavía en la mano. Cruzó el cuarto y me abrazó de la manera en que manejarías vidrio soplado y dijo, «¿Cómo está mi niña?» Y me desmoroné de una manera que no me había permitido en toda la semana. Se sentó en el borde del sofá cama 1 hora. Quería la línea de tiempo, así que se la di como reporte de entrega. El camión, la cirugía, las 3 llamadas, la boutique, el veterinario. Se estremeció en lo del veterinario. En algún momento dijo, «Callado», le creí porque nunca se me cruzó por la mente no hacerlo. Esa frase me hizo más daño que el camión, porque ahí está todo el matrimonio, un hombre que dice la verdad, asumiendo que todos los demás hacen lo mismo. Preguntó por qué me había dado de alta antes de que llegaran. Dije que los hospitales son para sanar y que ese cuarto había dejado de ser útil para eso. Casi sonrió. Entonces se puso de pie, tomó sus llaves, y la calidez se drenó de su cara hacia algo nivelado y frío que nunca le había visto. Duerme un poco, Casey. Voy a casa a hacerle una pregunta a tu madre. Entró con la maleta e hizo su única pregunta. ¿Por qué me dijiste que fue un rasguño? Y mi mamá, tengo que reconocérselo, no titubeó. Lloró al volumen correcto. Explicó que no había querido que abandonara el contrato de Singapur, que el bono de finalización importaba para su retiro, que los doctores hacen que todo suene peor de lo que es. Y que había estado planeando traerme a casa a recuperarme en mi antiguo cuarto. Tenía sábanas en la secadora en ese preciso momento. Fue una buena actuación con una falla. Contestó logística y él había preguntado sobre amor. Mi papá se mudó al cuarto de huéspedes esa noche. Lo que no hizo fue derrumbar la casa. Y honestamente, entendí. La gente decente le da el beneficio de la duda una última vez. Es el impuesto de ser decente. Además, todo el condado ya había elegido su prioridad. 10 semanas para la boda. Mantén a la familia tranquila para la boda. Madison me visitó una vez durante esas primeras semanas. Se quedó 15 minutos y trajo una vela promocional de su empresa de cosméticos. Se sentó en el brazo del sofá de Nora, revisó su teléfono 2 veces, y entregó su versión de preocupación. Asustaste a todos, ¿sabes? Y honestamente secuestraste mi mes de compromiso. Preguntó si seguía dispuesta a ser dama de honor. Entonces miró la férula y se preguntó en voz alta si se quitaría antes de las fotos, porque el gris no está en la paleta. Me pidió por favor que no hiciera las cosas raras con los parientes porque mamá está bajo mucho estrés ahora mismo. Entonces se fue a una catá. Nora vio la puerta cerrarse y dejó que el silencio sazonara un momento. ¿Alguna vez, preguntó, se ha sentado en una sala de espera por ti? Abrí la boca para defender a la familia y encontré la alacena vacía porque recordé una sala de espera años atrás. La apendicectomía de Madison. 24 años y aterrorizada. Y alguien pasó toda la noche en una silla de plástico, llenó sus formularios de admisión, tradujo todo lo que dijo el residente, le sostuvo la mano hasta que la anestesia se la llevó, y seguía sentada ahí cuando despertó. Esa alguien era yo. Era una estudiante de enfermería de 20 años con un examen ese viernes. Nunca se me había ocurrido no estar ahí. Eso no es virtud, por cierto. Estaba empezando a ver que eso es un programa de entrenamiento. Para la segunda semana había reorganizado el botiquín de Nora, ordenado alfabéticamente sus especias, y empezado a poner sus vitaminas junto a la cafetera cada noche, con una muñeca rota, cabe mencionar. Llegó de un turno, miró la vitaminita,
y me quitó la canasta de ropa de la manera en que le quitarías las llaves a un borracho. «Estás audicionando otra vez», dijo. «Siéntate. Ya tienes el papel, se llama Ser mi amiga». Me reí, y entonces, vergonzosamente, me ardieron los ojos porque nadie lo había dicho tan claro nunca. Había estado audicionando toda mi vida. Esa noche revisé fotos familiares viejas que mi prima había escaneado años atrás. Cumpleaños, graduaciones, Pascua tras Pascua. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Madison, al frente y centro, los brazos de mi mamá envueltos alrededor de ella como cinturón de seguridad. Mi papá a un lado, mano en mi hombro, y yo, orilla del cuadro, medio recortada o completamente ausente porque era yo quien sostenía la cámara. 31 años de composición. 6 semanas después, costillas mayormente sanadas, férula fuera, acepté una invitación a cenar en casa de mis padres. Mi mamá cocinó lo que anunció como mi favorito. Pollo con bolas de masa. Era mi favorito cuando tenía 12 años. Llevo una década siendo casi vegetariana, hecho que le han dicho al menos 10 veces. La mesa estaba montada como escenario. Servilletas de tela, los candeleros buenos, tarjetas de lugar para 5 personas conmigo sentada donde la luz favorecía el centro de mesa. Mi mamá habló casi enteramente en tiempo futuro, y cada frase era sobre apariencias. Vamos a dejar esta primavera tan horrible atrás. Se va a ver tan hermoso tener a mis 2 niñas ahí en la boda. La gente ha estado preguntando por ti. Les he dicho que estás prosperando. Hacia el postre, se estiró y apretó mi muñeca, la recién fracturada, naturalmente, y entregó la línea que claramente había ensayado en el espejo. Todo lo que hice, lo hice para mantener a esta familia entera. Al salir, me detuve en el estudio porque papá me había pedido que agarrara sus lentes de lectura del escritorio. El cajón de cachivaches estaba abierto 1 pulgada. Ligas, pasaporte, alfileres de donante, y 2 tarjetas laminadas de donante de sangre encima. Una junto a la otra. David Ratley, tipo O negativo. Lorraine Ratley, tipo A positivo. Me quedé ahí sosteniendo sus lentes, mirando esas 2 tarjetas mucho más tiempo del que una persona necesita mirar papelería. Algo en el fondo de mi cabeza había empezado a picar. Esa noche no pude dormir, cosa que le eché la culpa a las costillas, lo cual era mentira. Me quedé en el sofá cama de Nora corriendo números porque eso es lo que hace mi cerebro a las 2 de la mañana. Documenta. Mi tipo de sangre es A negativo, lo he sabido toda mi vida adulta. Papá, O negativo, donante universal, orgulloso absurdamente de ello. Mamá, A positivo según la tarjeta laminada. Bien. Hoy ya pueden hacer una hija A negativo. De libro de texto. Entonces, sin invitación, a las 2:17 de la mañana llegó Madison. La apendicectomía. La enfermera preoperatoria leyendo su expediente en voz alta mientras yo sostenía su mano. AB positivo. Lo recordaba precisamente porque Madison lo había convertido en dato de fiesta que repetía por años. Receptora universal, mi sangre acepta de todos, muy acorde a mi marca. El cuarto se puso extremadamente callado. Esto es lo que aprende cada estudiante de enfermería en la primera semana de fisiopatología. 2 padres, tipo O y tipo A, pueden hacer un hijo tipo O o tipo A. Ese es todo el menú. No pueden, no raramente, no inusualmente, no pueden hacer un hijo AB. La B tiene que venir de algún lado. Y no hay ninguna B en David y Lorraine Ratley. Me levanté, encontré el bloc de notas amarillas de Nora, y lo escribí como una orden que necesitaba una segunda firma. O más A, AB. Lo pegué en el refrigerador y me quedé en la luz de la cocina, mirando 5 caracteres y un símbolo matemático que estaban desarmando silenciosamente a mi familia. Verifiqué mi propio tipo, fácil, está en mi propio portal de paciente. A negativo confirmado. Confirme el de mi papá sin que supiera que había una pregunta, dirigiendo la conversación hacia la donación de sangre de la iglesia, que toma aproximadamente una frase con él. Donante universal, O negativo, el más raro de los tipos comunes. Casey, me llaman primero cuando el suministro baja. Sonaba tan complacido. El de mi mamá lo había visto 2 veces con mis propios ojos en un cajón. Y el de Madison no necesitaba papel. Lo había escuchado leído de su expediente en preoperatorio y luego escuchado repetirlo por una década en branches y despedidas de soltera. Receptora universal. Muy acorde a mi marca.
Tiene razón, en realidad. La sangre de mi papá le da a cualquiera. La sangre de mi hermana toma de cualquiera. La biología, resulta, tiene sentido del humor. Me senté en la mesa de cocina de Nora y escribí los 4 tipos en un cuadrado, padres arriba, hijas abajo, de la manera en que lo dibujarías para un examen de genética. Yo, posible. Madison, imposible. No había ninguna versión de esta familia en la que mi hermana fuera hija de mi padre. 31 años de tu hermana nos necesita más. Y resultó que la frase tenía un genotipo. Llegué al baño y perdí mi cena. Y solo parte de eso era el medicamento para el dolor. Si las cuentas eran correctas, mi papá había pasado 35 años construyendo su vida sobre un conjunto de planos falsificados antes de que él siquiera tomara el lápiz. Y cada escena de mi infancia se filmó otra vez en luz nueva mientras me sentaba en el piso del baño. Mi mamá en el recital de Madison con videocámara, y en mi ceremonia de graduación de enfermería viendo su reloj. La manera en que peleó como leona por el lugar de Madison en el equipo de porristas y olvidó la fecha de mis exámenes de licencia. Nunca hubo una falla, había un código. Mi madre tenía 2 hijas. Una de un hombre a quien aparentemente amaba, y otra del matrimonio que pagaba las cuentas. Yo era la hija del matrimonio. Madison era la hija de la historia de amor. Le mandé un mensaje a mi tía Carol, hermana de mi papá, guardiana de las cajas de fotos, contadora de verdades cuidadosas, y pregunté si podía pasar. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Me preguntaba cuándo vendrías. La cocina de la tía Carol huele a café de percoladora y aceite de limón. Sirvió, se sentó, entrelazó las manos, y dijo, pregunta. Así que pregunté por 1990. Mi madre tenía 23 años, trabajando el mostrador de la ferretería de su padre y enamorada, del tipo real, dijo Carol, del tipo que puedes ver desde el otro lado de un estacionamiento. De un vendedor de coches sonriente llamado Frank Delany. Todos asumían que venía un anillo. Lo que vino en cambio fue una heredera, la única hija de un hombre que era dueño de concesionarias por toda la interestatal. Frank hizo sus cuentas y se casó con el inventario. Se había ido para junio. Y 2 meses después, mi madre estaba repentina y urgentemente comprometida con David Radley, el joven ingeniero callado que había cargado una vela por ella desde la preparatoria y no podía creer su suerte. Se casaron ese otoño con una prisa que se explicó como romance. Madison llegó la primavera siguiente, 5 semanas antes según el anuncio. Carol hizo una pausa. 9 libras, Casey, la bebé prematura más grande que la sala de recién nacidos jamás vio. Mi madre lo dijo en voz alta en el bautizo una vez y nunca la invitaron a otro. Entonces la esposa de Frank falleció. 2006, sin hijos, y Frank Delany volvió a casa y compró la concesionaria local. Carol miró su café un largo momento. Como 15 años atrás, dijo, se había detenido en un área de descanso de la Ruta 9 y visto la bufanda de su cuñada colgando en una prestadora de la concesionaria de Frank, y a su cuñada riendo en el asiento del pasajero. Y se había dicho que no era su circo, y se lo había estado diciendo desde entonces. Te debía esta historia antes, dijo. Entonces deslizó una caja de zapatos de fotografías sobre la mesa. Hay una aquí que tu madre me rogó que quemara. No lo hice. Mi madre ha asistido al club de lectura cada jueves por la noche desde que puedo recordar. 20 años de jueves, y nunca la he visto cargar un libro. El jueves siguiente Nora manejó. Pasamos despacio por los condominios de la orilla este del lago Mercer, donde según Carol, Frank Delany ha vivido desde que volvió al pueblo. Me dije que solo estábamos eliminando una posibilidad. Ahí estaba. Tercer espacio desde la entrada bajo una luz de seguridad. El Lexus color champán de mi mamá, el de la calcomanía de estacionamiento de la parroquia y el marco de vanidad de Delany Motors en el que nunca había pensado ni una sola vez. Arriba en la ventana del segundo piso, una lámpara y 2 siluetas contra la cortina, y una de ellas echó la cabeza hacia atrás de la manera en que mi madre lo hace cuando se ríe de algo que quiere que un hombre crea gracioso. No tomé una foto, quiero que quede constancia. Me senté en el asiento del pasajero de Nora 10 minutos callados, mirando una lámpara arder en una ventana, dejando que 20 años de jueves se reorganizaran en lo que siempre habían sido. Entonces dije, bien, maneja. La citación llegó dulce, como siempre. Cena de domingo, solo nosotras las chicas, decía su texto con un corazón. Fui porque para entonces estaba haciendo algo que nunca había hecho en esa casa.
Observar en vez de actuar. Hizo pollo al limón y habló de logística de boda media hora. Entonces, con la casualidad estudiada de una mujer entrando a una autopista, llegó al punto. Escuché que visitaste a tu tía Carol. Dije que sí. Está envejeciendo, ¿sabes? Exagera, la mitad de sus historias son las historias de otras personas con los nombres cambiados. Odiaría que te tomaras en serio algún cuento suyo. Le di la cara que uso con pacientes que me dicen que definitivamente no se han saltado sus medicamentos. Agradable, neutral, no persuadida. Hace buen té, dije. Mi madre me estudió a través del mantel 3 segundos largos, y vi algo que nunca había visto en ella. Incertidumbre. Cambió el tema a los centros de mesa, pero durante todo el postre su pulgar seguía encontrando su anillo de bodas y girándolo una y otra vez, como cerradura que revisaba. No había preguntado qué me había dicho Carol. Había preguntado si le creía. Son preguntas diferentes, y solo una de ellas es la pregunta de una mujer inocente. 2 días después, a las 4 de la tarde, sonó el timbre en el departamento de Nora. Mi madre estaba parada sola en el escalón, labial perfecto, sosteniendo un sobre blanco liso. Y supe antes de que abriera la boca que no era tarjeta. Entró, rechazó el café, se sentó en el borde del sillón de Nora como si pudiera arrugarse, y deslizó el sobre por la mesa de centro con 2 dedos. Adentro había un cheque por $20,000. Su voz se puso suave y maternal, un registro que no le había escuchado dirigido a mí desde que tuve fiebre en 4º grado. Mamá sabe que este año ha sido demasiado para ti. Esto es para un coche nuevo y lo que sea que el seguro no cubrió. Te queremos entera otra vez. Cariño, sanada antes de la boda. Miré el cheque. Y entonces agregó la frase que no pudo resistir, la que había venido a entregar. Y toda esta historia antigua en la que la gente de repente está tan interesada, mi vida antes de tu padre, mis viejas amistades, eso es asunto de mujer adulta, Casey, la paz familiar vale más que el chisme. Necesito a mis 2 niñas junto a mí estas próximas semanas. Sonriendo. Ahí estaba. Nadie en ese cuarto había dicho el nombre Frank Delany. Nadie había mencionado los jueves ni la sangre ni 1990. No la había acusado de nada. Y ahí estaba negociando términos. No pagas dinero de silencio por un rumor que crees falso, lo pagas por uno que sabes verdadero. Puse mi vaso de agua, tomé el cheque, cuadré sus orillas educadamente, y lo deslicé de vuelta boca abajo. Leo monitores para vivir, mamá, dije, voz callada, voz de reporte de entrega. Sé cuando estos números mienten, y sé reconocer un pago cuando lo veo. 31 años he estado aplicando a un puesto en esta familia. Traje café a la entrevista, hice el trabajo gratis por noches y fines de semana, y cada año el puesto se lo daban a Madison. Y finalmente sé por qué. Así que gracias por la oferta. Empujé el cheque otra pulgada hacia ella. Ya terminé de aplicar. Lo que pasó en su cara entonces es difícil describir si nunca has visto una máscara caer de verdad. La suavidad maternal no se desvaneció, se apagó como pantalla perdiendo poder, y lo que se sentó frente a mí fue una extraña que había conocido toda mi vida. Tu padre es un hombre feliz, dijo, bajo y muy preciso. 35 años, un buen hogar, una hija casándose. Si le quitas eso, Mía, mi nombre completo, la que saca como cuchillo, no vas a ser una heroína. Vas a ser la que destruyó a esta familia. Piensa en a quién van a culpar. Piénsalo bien. Se levantó, se alisó la falda, y se fue con la columna perfectamente recta. Esa noche finalmente revisé la caja de zapatos de Carol, y cerca del fondo, en un sobre con las esquinas suaves, encontré la fotografía que mi madre quería quemada. Octubre de 1990, el cuarto de novias de la iglesia. Mi madre, 23 años, con su vestido de novia, siendo arreglada por 2 tías, y está llorando, no lágrimas felices, se nota hasta en una impresión desteñida. Sus ojos están hinchados, apuntando a la distancia media, y parada detrás de ella está mi abuela, boca fija como grapa, manos apretadas en los hombros de la novia de una manera que no es cariño. Carol me había contado lo que su propia madre reportó haber escuchado desde la puerta esa mañana. Límpiate la cara, es un buen proveedor. Ese fue todo el sermón sobre el amor de una madre de esa generación a una embarazada de 23 años cuyo hombre acababa de casarse con una concesionaria. Lo que no había decidido, lo que rondé por días, era mi papá. Y la semana siguiente, mi papá, sin saberlo, decidió por mí. Sábado,
El patio trasero de mis padres, un mes antes de la boda. Mi papá en el asador, volteando hamburguesas mientras Madison, descalza en el pasto, le hacía practicar el baile de padre e hija desde una bocina de teléfono. Contaba sus pasos en voz alta y se disculpaba con sus pies, y ella se reía, cabeza atrás. Y él brillaba como los carbones. Me paré en la mesa de picnic sosteniendo un tazón de ensalada de papa, viendo al hombre más feliz que conozco bailar en un piso que solo yo podía ver que no estaba ahí. Eso no es del todo cierto. Mi madre también podía verlo. Observaba desde la ventana de la cocina, y cuando sus ojos encontraron los míos a través del vidrio, sonrió y levantó su té helado media pulgada. Un brindis entre colegas. Eso es lo que mi silencio nos había hecho, colegas. Esa noche en el sofá de Nora, lo puse todo en voz alta. Ambos caminos. Decirle y de tono la familia, la boda, sus 35 años, tal vez su salud, y le entrego a mi madre la historia que ya había redactado, donde soy la hija amargada que quemó todo por un rencor. Quedarme callada y él es feliz. Nora escuchó todo. Entonces hizo una pregunta en el tono que usa para enseñar a las nuevas graduadas. En tu piso, ¿tiene un paciente derecho a su diagnóstico, hasta los malos, hasta cuando la familia dice no le digas? Dije, sí, obviamente sí. Legal, éticamente, sí, es su cuerpo, su vida, sus decisiones. Asintió despacio. Entonces explícame por qué tu padre es la excepción. Mi teléfono vibró contra el brazo del sillón. Papá. Pesca el sábado, Lago Merced, amanecer, solo mi niña y yo. En la camioneta, en el semáforo, me contó que había pagado ese mismo día el balance restante del lugar de la boda, como sorpresa. Y había dejado un depósito en la iglesia para su 35º aniversario, 2 meses después de la boda, renovación de votos, misma iglesia, mismo altar. Tu madre merece casarse 2 veces, dijo, sonriendo al parabrisas, y mi estómago se cayó por el piso de la camioneta. Tenía 5 días y un discurso que me di cuenta había estado escribiendo toda mi vida sin saberlo. El viernes por la noche, me senté en la mesa de cocina de Nora y preparé, porque la preparación es como mantengo las manos quietas. Mi primer borrador del plan se veía como expediente de acusación. Vi hasta la mitad de la lista lo que estaba construyendo. Una fiscalía. He estado en suficientes cuartos donde el mundo de una persona se desarma para saber cómo debe hacerse. Y nunca se hace con una carpeta. Cuando entregamos las peores noticias en el piso, no le damos a la familia una pila de laboratorios, nos sentamos, decimos la cosa verdadera en palabras simples, nos quedamos en la silla mientras aterriza y contestamos cada pregunta. Esto es lo que decidí llevar al Lago Merced. A mí misma, la verdad en orden, y una frase que le ofrecería al final. Pregúntame lo que sea y te contestaré. Y todo lo que digo se puede verificar sin tomar mi palabra por nada. Sin carpeta, sin fotos. Tomé la notita amarilla del refrigerador de Nora, la doblé y la puse en mi cartera, no para mostrársela, para recordarme, en caso de que me faltara el valor, que esto era un diagnóstico, no un arma. El Lago Merced al amanecer es el tipo de silencio que tiene textura. Por un rato solo pescamos, que en nuestra familia significa tomar café y ver los flotadores no hacer nada. Me contó la historia que siempre cuenta ahí, yo a los 9, sacando el bajo más grande que cualquiera de los dos había visto, entonces llorando hasta que lo soltó porque probablemente tenía familia. Le pediste perdón al pez, dijo, riendo. Ya estabas haciendo rondas a los 9 años. Había planeado una apertura, algo suave sobre necesitar decirle cosas difíciles. Nunca llegué a usarla. Mi papá enrolló despacio, puso la caña sobre sus rodillas, y me miró de la manera en que mira una máquina que ha estado haciendo un sonido que solo él puede escuchar. Casey, has estado cargando algo desde el hospital. Te vi cargarlo en la cena y en la camioneta, y lo estás cargando ahora mismo, y te está doblando. Giró su silla hacia mí, y el muelle crujió, y el agua chapoteaba, y mi padre, el último hombre inocente en esta historia, dijo, déjalo caer. Así que lo dejé caer. Todo. Lo hice de la manera en que me entrenaron a dar la noticia que divide una vida en antes y después. Palabras planas, frases cortas, la verdad más cercana primero. Empecé con el accidente. Papá, la historia del rasguño no fue confusión. Mamá supo la primera noche, recibió 3 llamadas, le dijeron que tal vez no viviría, y dijo que su hermana nos necesita más. Y se fue de compras de vestido. Y entonces manejó la historia para que te mantuvieras lejos.
Su mandíbula se tensó, pero asintió. Esta parte ya la había ensamblado él mismo, solo en el cuarto de huéspedes. Entonces la verdad de en medio. Tú o negativo, me lo has dicho 100 veces. Está en tu tarjeta de donante en el estudio. La tarjeta de mamá dice A positivo. Yo soy A negativo. Todo eso funciona. Madison es AB positivo. Estaba en su cuarto preoperatorio, escuché su expediente leído en voz alta, y la has escuchado bromear sobre eso por años. Receptora universal. Observé a mi papá ingeniero correr el problema porque la herencia de sangre es solo puertas lógicas, y él construía puertas lógicas para vivir. Oda o, ada a o. Lo vi buscar una B y encontrar la alacena vacía. Y dije la frase en voz alta de todas formas porque merecía no estar solo con ella. Dos padres con O ya no pueden hacer AB. Papá. No hay versión de la biología donde Madison sea tuya. Y entonces la verdad lejana. Todo en orden. 1990. Un vendedor de coches llamado Frank Delany que se casó con una concesionaria en vez de con la chica de la ferretería. Una boda arreglada en 2 meses. Una bebé de 9 libras anunciada como 5 semanas prematura. Frank, viudo, de vuelta en el pueblo desde 2006. Y 20 años de club de lectura los jueves por la noche. Y un Lexus champán que estaciona en la orilla este de este mismo lago. No te pido que me creas, dije. Pregúntame lo que sea, verifica todo. Me quedaré aquí el tiempo que se necesite. Entonces hice la única otra cosa que sé hacer junto a una cama. Puse mi mano sobre su mano y me quedé. Fue callado los 20 minutos más largos de mi vida. Pasó por ello de la manera en que lo hacen los hombres fuertes, en etapas. Primero negación, apenas una frase, tu madre no haría, que se colapsó bajo su propio peso antes de terminarla porque ya la había visto mentirle sobre mi cirugía con cara seria. Entonces la ingeniería. Miró el agua y murmuró las puertas para sí mismo. Oda o, ada o, revisando mis matemáticas con todo lo que tenía. Buscando el vacío legal. No hay vacío legal. Entonces el enojo, que duró menos de lo que esperaba y no apuntó a donde temía. Y entonces preguntó la pregunta que había estado temiendo. ¿Cuánto tiempo has sabido? Le dije. Semanas. ¿Y por qué había esperado? La boda, su corazón, la historia que mamá tenía lista donde yo soy quien quemó todo. Escuchó, entonces callado. ¿Por qué me lo dices ahora cuando habría sido más fácil nunca? La respuesta salió de mí desde algún lugar más viejo que el accidente. Porque pasé 31 años tratando de ser suficientemente útil para ser amada. Papá. Casi morí todavía audicionando. Ya terminé. Merecías un matrimonio, no un contrato de mantenimiento. Y yo merecía ser la hija de alguien, no la enfermera de la familia. Mi padre me miró un largo momento, y entonces mi padre lloró. De la manera en que lloran los hombres a quienes nunca les enseñaron cómo, brevemente, furiosamente, como clima. Cuando pasó, levantó su caña, la lanzó otra vez, y me dijo su decisión con el agua cargando su voz. Crié a Madison, le enseñé a manejar, me quedé despierto cuando tenía tos. 35 años. Esa parte de mi vida nunca fue mentira. Ella nunca fue la mentira. Tu madre lo fue. La llevaría al altar, dijo, porque un padre es el hombre que se presenta, y él tenía 35 años de presentarse que ninguna prueba de sangre podía embargar. Y el lunes después de la boda iba a ver a un abogado. Me miró una vez más, y lo que dijo entonces lo voy a guardar el resto de mi vida. Eres la única que me dijo la verdad en mi propia casa. Eso te hace la parte fácil de esto. Casey, siempre fuiste la parte fácil. 2 semanas después, la boda de Madison salió perfecta. Mi papá la llevó al altar con la espalda recta y los ojos húmedos, y todos pensaron que era sentimiento. Y solo 3 personas en esa iglesia sabían que también era despedida. Mi madre usó la sonrisa de las fotografías, capa un poco más gruesa. Yo me senté en la última fila y fui, por última vez, ningún problema en absoluto. El lunes por la mañana, a las 9, su abogado presentó los papeles. La casa se vendió en el divorcio. Mi madre se mudó a un departamento de 2 recámaras junto a la lavandería de la calle Quinta. Llamó a Frank, me dijeron, lista al fin para ser elegida. Frank vendió la concesionaria ese invierno y se mudó a Florida con una mujer llamada Bobby. Las señoras de la iglesia nunca dijeron una palabra desagradable,
Simplemente dejaron de llamarla para presidir comités, que en ese mundo es exilio. Y Madison. Mi papá le contó la verdad él mismo, suavemente, después de la luna de miel, porque se negó a dejar que se enterara por el pueblo. Me llamó primero, incandescente. Lo supiste antes de mi boda, la dejé caminar por el pasillo con una mentira, quien me creía que era. Entonces se quedó callada meses, y su silencio se extendió para cubrir también a nuestra madre. Mi papá compró una casita azul 2 calles arriba del lago Mercer, lo bastante cerca para caminar su café hasta el agua. Tomé un trabajo en una clínica ambulatoria, turnos de 8 horas, sin noches. En primavera llegó un mensaje de un número que no había visto en meses. Madison, 2 líneas. Hice una prueba de sangre. Gracias por no decírmelo antes de la boda. Escribí y borré un rato. Entonces mandé lo único que era verdadero y mío. Cuando estés lista, voy a estar ahí. Casi un año después del accidente, volví a St. Bridget como paciente una vez más, una reparación programada de una pequeña hernia. Rutina, pero la rutina todavía viene con papeleo, y el papeleo todavía tiene esa línea, contacto de emergencia. Esta vez imprimí en letras de bloque. David Ratley. Padre. Cuando salí de recuperación, atontada y tonta en bata de papel, había un hombre dormido, sentado derecho en la silla menos cómoda del mundo, una revista de pesca abierta sobre su pecho, y en la mesita junto a él, un ramo de margaritas de la gasolinera de la Ruta 9, la etiqueta de precio todavía en el celofán. Nadie lo había llamado con malas noticias. No había crisis, no había cirujano, no había esta noche podría ser la última. Nadie lo necesitaba ahí. Vino de todos modos. Me quedé ahí dejando que el monitor contara mi latido por mí, y finalmente entendí toda la diferencia entre sangre y familia. Una es un tipo, la otra se presenta. Si he aprendido una cosa que vale la pena pasar, es esta. La familia nunca fue la gente que coincide con tu sangre, es la gente que se presenta antes de que estés siquiera despierta. Y tienes permiso de dejar de audicionar para todos los que no lo hacen. Esa es mi historia. 3 llamadas telefónicas, una cama vacía, una nota que puso la cara de mi madre en blanco, y un padre que valió la verdad.